su mamá Angélica Rivera se le unió, quien por cierto lució radiante con este vestido bordado a mano de Oscar de la Renta, valorado en unos $30,000. Sofía Castro y Pablo Bernat finalmente tuvieron su boda de ensueño. Bueno, esta parejita, señores, se ha casado en una hermosa hacienda en San Miguel de Allende y aquí tenemos todos los detalles de lo que pasó en este tan esperado evento. Veamos. Sofía Castro y Pablo Bernat finalmente se casaron por la iglesia este sábado en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en lo que han considerado como una boda de ensueño. El pachangón duró 3 días, los cuales empezaron con una ceremonia íntima con sus amigos más cercanos. Al día siguiente llegó el gran momento, la boda por la iglesia. Y aunque no fue dentro de una parroquia católica, nos enteramos de que tuvieron todos los permisos para recibir a los más de 500 invitados que asistieron a la boda. La actriz llegó con su ramo de rosas blancas y rosadas en una carroza con su padre José Alberto Castro, quien estaba súper nervioso. Pero al final, y antes de entregarla al novio, su mamá Angélica Rivera se le unió, quien por cierto lució radiante con este vestido bordado a mano de Oscar de la Renta, valorado en unos $30,000. Sofía, por su parte, también lucía radiante con su hermoso traje blanco, confeccionado también por Oscar de la Renta. Y en la fiesta vimos bailar a Sofía con su padre y con la gaviota. La ceremonia empezó a las 6 de la tarde en un lugar llamado Rancho Luna Escondida. El Güero Castro no dudó en gastar lo necesario para que su hija fuera feliz, pues simplemente el arreglo de la fiesta, que se hizo con follaje natural, tuvo un valor de unos $50,000. Y nosotros pudimos colarnos para mostrarlos en exclusiva cómo preparaban este lugar. En la cena sirvieron caviar, cortes de carnes y pescado. El hotel sede fue Live Aqua, un lugar exclusivo pues cuesta unos $1,000 por habitación, y se convirtió en una pasarela de famosos que se dieron cita para celebrar y felicitar a la parejita. Que vive el amor. No, soy la más feliz por mi amiga, me da muchísimo gusto estar aquí acompañándola en este día tan importante. Sé que ya empezó medio ayer, yo la verdad es que por trabajo no pude estar, pero ahora sí que mira, pues ya llegando. Pues mucho amor, mucha felicidad, que sean pacientes, tolerantes, que se respeten todos los días, que se enamoren todos los días, que sean muy felices, que vivan su amor así a plenitud. Sean muy felices, yo adoro a mi prima, es una divina, y bueno, también el novio, yo poco conociéndolo, pero es un tipazo, realmente se merecen. Porque sean felices, o sea, Sofía y Pablo son divinos y nos transmiten también a todos su felicidad. Luego de la ceremonia de la boda, los tortolitos celebraron el after party al día siguiente, y fue justo antes de salir donde pudimos hablar con José Ron, quien nos contó más detalles de todo el pachangón. Todo maravilloso. Ella, la fiesta, bueno, su familia, el lugar increíble. El lugar donde fue la fiesta era un lugar precioso. La decoración, la cena. Platicaba ahorita que es de las cenas más ricas también que me ha tocado, de las bodas que me ha tocado estar. Entonces fue todo increíble. La pasé muy bien. Viendo al Güero Castro bailando en la boda de su hija. No, y emocionado, Raúl, y casi con lágrimas en los ojos, obviamente, entregándola en el altar. Uno de los momentos, yo creo que más importante para un padre, Raúl. Yo creo que te vienen tantas imágenes desde que nació, cuando era niña, y finalmente, o sea, a la vez, toda una mujer haciendo ya una vida nueva. ¿Qué les puedo explicar? Yo disfruto mucho las bodas, siempre, y siempre me emociono, y si voy a la iglesia trato de no llorar, pero siempre es un momento súper emocionante. ¿A ti te encantan las bodas? A mí me encantan las bodas. Ay, yo sé, qué linda la boda, que vive el amor. Y más ellos que son una familia tan linda. Así es que para Sofía, 1000 besos, mi niña. Yo voy a la boda y estoy viendo el reloj a ver cuánto termina la ceremonia. Raúl se desespera. No, Raúl. Y estar seguro que mi esposa no tenga el teléfono encendido, como me ha pasado en un par de bodas, que en el momento importante suena el teléfono y entonces todo el mundo empieza la Ave María y a Mili le suena el teléfono. ¿Qué te bueno, puedo decir? felicidades a toda la familia, de verdad, de todo corazón. Qué bueno que salió todo Me acuerdo, voy a hacer el recuerdo. Estoy en una boda muy importante aquí en Univisión
y justo en el momento crucial que van a decir el I do o voy, le suena el teléfono a mi esposa. ¡Ay! Y todo el mundo mira para acá. Entonces, a los 2 minutos le vuelve a sonar el teléfono otra vez. Porque lo tienen metido en una cartera y cuando empieza a sonar el teléfono no lo encuentra. Entonces, en aquel tiempo yo veo a la persona de atrás y me dice, ¿tú te imaginas? Hago yo el chiste con una persona que está justo detrás de mí y le digo, imagínate, si estuviera con Ninel Conde, eso no me hubiera pasado. Como un chiste. Y el hombre que está detrás de mí me dice, si estuviera con Ninel Conde, no te importaría que cerrara el teléfono.